Potencial eléctrico. Y previo vamos a charlar sobre la energía potencial eléctrica. En términos generales, la energía potencial es la energía que poseen los cuerpos o las cargas en función de su ubicación respecto a algún campo. En este caso, a un campo eléctrico. O sea, la energía potencial eléctrica está asociada con un campo eléctrico. La energía está estrechamente relacionada con el trabajo. De hecho, si movemos una carga desde un punto A un punto B, digamos inicialmente está en un punto A respecto a un sistema de referencia, llamémosles RA a su ubicación, y luego se mueve hasta un punto B, RB. Entonces, el trabajo en mover esa carga desde el punto A al punto B está asociada a una energía. Este trabajo lo podemos obtener como la integral del producto escalar de el vector fuerza eléctrica y el diferencial de trayectoria. En este caso, de A hasta B. De este modo, entonces podemos relacionar el trabajo con la variación de energía potencial. Recordemos que el trabajo se define como el negativo de la variación de energía potencial. De las físicas anteriores, principalmente la física general 1, allí podemos apreciar que el trabajo es la variación de energía potencial, la mínima variación de energía potencial. Eso sigue siendo válido para la energía potencial eléctrica y para cualquier tipo de energía potencial. O sea que en sentido práctico, el trabajo en mover la carga desde A hasta B, una carga, podemos llamarle Q sub cero a la carga, será el negativo de la energía potencial en B menos la energía potencial en A. De modo que eso va a dar como resultado que el trabajo será la energía potencial en A menos la energía potencial en B. En este caso estamos charlando sobre energía potencial eléctrica. Es muy importante esa parte. Pudiera estar presente otro tipo de energía potencial, como la gravitacional, por ejemplo. Pero aquí simplemente nos estamos enfocando en un trabajo realizado por una fuerza eléctrica. Es decir, trabajo que se realiza a través del campo eléctrico y se mueve una carga de un punto a otro punto dado. Una forma práctica cuando estamos charlando sobre energía potencial eléctrica para calcular el trabajo es aprovechar el hecho de que la fuerza eléctrica está sobre la línea de acción que une los centros de las cargas. Entonces, de esta forma, podemos
calcular el trabajo de forma práctica. El trabajo viene a ser la fuerza que mueve la carga por la distancia que se desplaza dicha carga, considerando que el producto escalar, en este caso, será el producto de las magnitudes de los vectores. En este caso, estamos suponiendo, en primer lugar, que el desplazamiento ocurre en el mismo sentido que la fuerza. Y eso es válido independientemente de quiénes sean las cargas. Si yo tengo carga de igual signo, entonces se van a repeler. Entonces, vamos a tener que la fuerza va a tender a alejar la carga de prueba, pero también el desplazamiento va en dirección alejándose de la carga de prueba. Si digamos, la carga que genera el campo es la carga Q, que estamos poniendo en pantalla en color rojo. Entonces, si la fuerza sobre Q sub 0 tiende a alejarla, el desplazamiento también tiene la tendencia de que Q sub 0 se aleje de la carga Q. De modo que de modo que el vector fuerza y el vector desplazamiento van a tener la misma dirección y sentido. Lo propio va a ocurrir si fuesen cargas de signos diferentes. Entonces la fuerza de atracción sería tendiente a acercar la carga Q sub 0 de la carga Q, y el desplazamiento sería desde Q sub 0 hacia Q, tendiente a acercar la carga Q sub 0. Y una vez más, el vector fuerza y el vector desplazamiento tendrían la misma dirección y sentido. De modo entonces que en estos casos podemos expresar el trabajo como el producto de la magnitud de la fuerza eléctrica por la magnitud del desplazamiento. Recordar que la magnitud de la fuerza eléctrica era Q sub 0 por el campo eléctrico. Entonces, de esta forma, el trabajo asociado a mover la carga Q sub 0 desde el punto A al punto B sería igual que Q sub 0 por E, que es la magnitud de la fuerza, por D. Y esa expresión se va a usar con cierta regularidad. Otro aspecto importante es la conservación de la energía. La energía se conserva en estos tipos de problemas donde tenemos potencial eléctrico, fuerza eléctrica. Es decir, que en un punto dado, si una partícula cargada tiene energía cinética, K sub A, y energía potencial eléctrica, U sub A, entonces, si no hay otra interacción con ese sistema, eso se va a conservar con respecto a otro punto, digamos al punto B. O sea que en el punto B vamos a tener una energía cinética K sub B sumada más una energía cinética U sub B, que coincide con la suma de la energía inicial en el punto A. Ese aspecto es sumamente importante y también tiene sus aplicaciones. Bien, la fuerza eléctrica, por un lado, se determina mediante la ley de Coulomb. La magnitud de la fuerza eléctrica es la constante eléctrica por la magnitud o producto de magnitud de las cargas, vamos a ponerle Q por Q sub 0, entre el cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Recordar que la constante eléctrica es 1 entre 4pi E sub 0. De modo
que la magnitud de la fuerza eléctrica es 1 entre 4 pi E sub 0 por el producto de la carga Q y Q sub 0 entre R cuadrado. Aquí podemos trabajar con la magnitud de la carga. No hay que agregar signo, ya que la ley de Coulomb, esta ecuación permite calcular la magnitud de la fuerza eléctrica y luego la dirección va a estar determinada por la línea de acción, que es uno de los centros de las cargas. Y el sentido va a estar determinado por los signos de las cargas. Entonces, sabemos que el trabajo en mover la carga Q sub 0, considerando Q fija, desde el punto A al punto B, será la integral de el producto escalar de la fuerza eléctrica y el diferencial de R. De modo entonces que el trabajo en mover las cargas Q sub 0 desde el punto A al punto B será la integral de dRA hasta RB de la fuerza eléctrica vectorial, que va a ser Q por Q sub 0 R cuadrado, y va multiplicado todo eso por la constante eléctrica, 1 entre 4 pi E sub 0. Luego eso va en la dirección R, donde R es un vector que une los centros de las cargas. Y eso va multiplicado por el vector de R vector, que va a ser un vector que tiene magnitud de R y va en la dirección del vector unitario R, ya que el desplazamiento que sufre la carga Q sub 0 va a estar sobre la línea de acción que une la carga Q y la carga Q sub 0, tal y como habíamos expresado anteriormente. De este modo, R.R va a dar 1 cuando multiplico vectores unitarios, multiplico claramente vectores unitarios, el resultado es 1, ya que el producto escalar de dos vectores es igual al producto de la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Como son vectores unitarios, la magnitud de cada vector de eso es igual a 1. Y el ángulo entre ellos es 0 grados. Entonces tendríamos 1 por el coseno de 0 grados. Por el coseno de 0 grados también es 1. Entonces 1 por 1 es igual a 1. De modo entonces que el trabajo asociado en mover la carga Q sub 0 desde el punto A al punto B, considerando la carga Q fija, será el integral desde RA hasta RB de 1 entre 4 pi E sub 0 por Q por Q sub 0 entre R cuadrado diferencial de R. Y aquí en esta integral podemos sacar fuera una serie de constantes. Entonces tendremos Q por Q sub 0 entre 4 pi E sub 0 por la integral de dr hasta RB de R a la menos 2 diferencial de R. Ese R cuadrado que está en el denominador, puedo subirlo al numerador con exponente negativo. Y luego entonces tenemos una integral polinómica que es bien sencillo de hacer, que es bien sencilla de realizar. Tendremos que el producto de la carga Q por Q sub 0 entre 4 pi E sub 0 y luego el integral de R a la menos 2 sería menos R a la menos 1. Entonces menos y R a la menos 1 es 1 sobre R, evaluado desde RA hasta RB. De modo entonces que el trabajo asociado a mover la carga de prueba desde A hasta B será menos el producto de las cargas
entre 4pi e su cero, el producto de la magnitud de las cargas entre 4pi e su cero, por 1 entre RA menos, perdón, por 1 entre RB menos 1 entre RA. O, dicho de otra manera, el trabajo asociado a mover la carga desde el punto A hasta el punto B será el negativo de producto de las magnitudes de las cargas entre 4pi e su cero RB menos el producto de las magnitudes de las cargas entre 4pi e su cero RA. Luego, como sabemos que el trabajo asociado en mover cargas de un punto a otro es el negativo de la variación de la energía potencial, entonces, que es lo mismo que el negativo de la energía potencial en B menos la energía potencial en A. De aquí podemos concluir que la energía potencial en B es 1 entre 4pi e su cero por el producto de la magnitud de las cargas entre R sub E. Y de la misma forma vamos a tener que la energía potencial en A, energía potencial eléctrica en A, será 1 entre 4pi e su cero por el producto de las magnitudes de las cargas entre RA. En sentido general, la energía potencial debida a una carga de prueba y a una carga Q será la carga de prueba Q sub cero, una carga de prueba Q sub cero entre 4pi e sub cero, vamos a llamarle usuaria a esa energía potencial eléctrica, por la carga que genere el campo o carga Q entre R. Y esa es la expresión que vamos a utilizar para calcular la energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales, Q y Q sub cero. Esa energía potencial eléctrica tiene un convencionalismo de signos. Si los signos son iguales, la energía potencial eléctrica es positiva. Y si los signos son diferentes, la energía potencial eléctrica será negativa. Entonces podemos trabajar con los signos de las cargas tal cual, ya que los mismos signos de la carga van a proporcionar el signo de la energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica de varias cargas puntuales.
En el caso que existan varias cargas puntuales que interactúen con una carga de prueba Q sub 0. Por ejemplo, tengo una carga Q sub 0 y hay otras cargas que interactúan con ella. La carga Q sub 1, la carga Q sub 2, la carga Q sub 3 y así sucesivamente, hasta una carga Q sub 4 incluso. Entonces, cada carga de esa va a interactuar con la carga de prueba Q sub 0. Cada carga de esa tiene una distancia de centro a centro, desde Q sub 0 al centro de cada carga. Vamos a llamarle R1, la primera distancia. R2 a la segunda distancia. R3 a la tercera. R4 a la cuarta distancia. Entonces, cada carga de esas que he dibujado en rojo va a interactuar con la carga Q sub 0, asociándole una energía potencial eléctrica a cada par Q sub 0, Q sub I. Es decir, a Q sub 0 y Q sub 1 vamos a tener una energía, vamos a llamarle U sub 0,1, que se va a determinar mediante la expresión anterior. Es decir, vamos a tener Q sub 0 entre 4pi E sub 0 por Q sub 1 entre R sub 1. Pero luego, cuando asociamos la carga Q sub 2 con la carga Q sub 0, vamos a tener la energía U sub 0,2, que será Q sub 0 entre 4pi E sub 0 por Q sub 2 entre R sub 2. Lo mismo para la energía asociada a la carga Q sub 3 y Q sub 0. Tenemos U sub 0,3, que será Q sub 0 entre 4pi E sub 0 por Q sub 3 entre R sub 3. Y en sentido general, vamos a tener una expresión para la energía asociada a la carga Q sub 0 con la carga Q sub I. Esta energía será Q sub 0 entre 4pi E sub 0 por Q sub I entre R sub I. Y luego la energía total va a ser la suma de todas esas energías. La energía total viene a ser U sub 0,1 más U sub 0,2 más U sub 0,3 hasta llegar a U sub 0i. De modo entonces que esa energía total viene a ser, nótese que tengo un mismo factor común. Tenemos un factor común Q sub 0 entre 4pi E sub 0. Y va a ser factor común de Q sub 1 entre R sub 1 más Q sub 2 entre R sub 2 más Q sub 3 entre R sub 3, y eso continúa hasta la carga Q sub I, que está a una distancia R sub I de la carga Q sub 0. En sentido general, podemos expresar esa energía total como la carga de prueba Q sub 0 entre 4pi E sub 0 por la sumatoria
desde I igual 1 hasta N. Bueno, aquí debí usar un subíndice. Me hubiese convenido mejor, en vez de usar I, vamos a usar N como subíndice. Para que la sumatoria quede expresada de I igual 1 hasta N. De Q sub I entre R sub I. Vamos a cambiarlo aquí también. Y esto a su vez permite expresar esa energía en términos de una integral. Es sumamente importante ese aspecto. Claro, en este caso estamos considerando únicamente la interacción de cada carga de esa con la carga de prueba Q sub 0. Si vamos a considerar las interacciones entre las distintas cargas eléctricas, entonces debemos tomar la 2 a 2. Para considerar las interacciones entre las distintas cargas eléctricas, tendríamos lo siguiente. Vamos a anotar. Para considerar la interacción entre las distintas cargas eléctricas, entonces tendríamos lo siguiente. La energía total entre las interacciones de las distintas cargas eléctricas será 1 entre 4 pi E sub 0 por la sumatoria tomada de 2 a 2, las cargas, digamos, Q sub I, Q sub J, entre R sub I J. Digamos, eso es lo que tendríamos. Y esa variación sería en I y en J. Ese aspecto es sumamente importante. Y entonces vamos a incluir términos con I menor que J. Entonces, básicamente tendríamos que sumar todos los productos de las cargas entre su respectiva distancia que las separa y multiplicarlo por 1 entre 4 pi E sub 0. Eso sería lo que tenemos que hacer. En este caso, I diferente de J. Es muy importante, ya que no voy a tener una carga operada con ella misma. I sería diferente de J. Y no puedo tomarla de forma repetida las cargas. Es decir, tomé la carga 1 y la carga 3, no puedo tomar luego la carga 3 con la carga 1, porque estaría calculando la misma energía dos veces. Luego el potencial eléctrico viene a ser la energía entre carga de prueba Q sub 0.
el potencial es de la energía potencial dividida entre la carga. Energía potencial entre unidad de carga. En sentido práctico, el potencial, que lo vamos a simbolizar con una V mayúscula, viene a ser el cociente entre la energía potencial eléctrica y la carga de prueba Q sub 0. Esa es la forma como vamos a determinar el potencial. Esta ecuación puede ser despejada. También podemos tener que la energía potencial eléctrica es el producto de la carga de prueba Q sub 0 y el potencial eléctrico. La unidad básica de potencial eléctrico en el sistema internacional es el volt. El voltio. Que se abrevia como volt. O simplemente V. O sea, utilizamos la V como unidad. Un volt es igual a un joule entre un coulomb. Anteriormente establecimos que el trabajo en mover cargas puntuales desde un punto A un punto B era igual que el negativo de la variación de la energía potencial eléctrica. Entonces, que era lo mismo que energía potencial, el negativo de energía potencial en B menos energía potencial en A. De la misma forma, tenemos que si dividimos por la carga de prueba Q sub 0, entonces el trabajo asociado a mover las cargas entre dos puntos del espacio, entre carga de prueba Q sub 0, será igual que el negativo
de la variación de energía potencial eléctrica entre Q sub 0, que a su vez sería lo mismo que el negativo que la energía potencial eléctrica en B menos la energía potencial eléctrica en A entre Q sub 0 en cada caso. De modo que esto a su vez será igual que el negativo de el potencial en B. Recuerden que cuando dividíamos la energía potencial entre la carga de prueba Q sub 0 teníamos el potencial eléctrico. Entonces, la energía potencial en B entre la carga de prueba Q sub 0 da el potencial eléctrico en B, menos la energía potencial en A entre la carga de prueba Q sub 0 da el potencial eléctrico en A. Distribuyendo el signo menos, entonces tendríamos potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B. Esta expresión es bastante interesante porque relaciona el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos del espacio con la diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial va a ser igual al trabajo asociado a mover la carga entre dos puntos del espacio entre la carga de prueba o carga que se mueve entre esos dos puntos del espacio. A la diferencia de potencial también se le conoce con el nombre de voltaje. Es muy usual llamarle voltaje o diferencia de potencial. Diferencia de potencial eléctrico. También se le suele llamar voltaje. Otro nombre que suele también decírsele es tensión eléctrica. Esos tres nombres son sinónimos. Diferencia de potencial, voltaje o tensión eléctrica es lo mismo. Desde el punto de vista eléctrico simplemente se dice tensión. Es muy común usted escuchar cable de alta tensión. Es un cable que hay una diferencia de potencial grande con relación a tierra. En términos prácticos también es posible. Vimos anteriormente que el potencial para varias cargas, asociado a varias cargas, podríamos tenerlo como 4pi E sub 0 por la sumatoria desde I igual 1 hasta N de Q sub I entre R sub I. Para una distribución, eso es para un arreglo de carga puntual. Para arreglos con cargas puntuales. En el caso de carga continua, entonces eso tenemos que definirlo mediante una integral. El potencial eléctrico para arreglo de carga continua, distribución continua de carga, será 1 entre 4pi E sub 0 por la integral de el diferencial de carga entre R. Entonces, para un arreglo
para arreglos con distribución continua de carga. Bien, podemos obtener también otras expresiones para calcular el trabajo asociado a mover cargas. El trabajo asociado a mover carga, digamos, desde un punto A hasta un punto B, podemos asociarlo como integral desde A hasta B de la fuerza eléctrica multiplicada escalarmente por el diferencial de trayectoria. Vamos a llamarle de L para asociarla a una distribución continua y no a una distribución puntual. Entonces, es sabido que el vector fuerza eléctrica se puede relacionar con el campo eléctrico. Sería la carga de prueba por el campo eléctrico. Entonces podemos obtener una expresión bastante interesante sustituyendo la fuerza eléctrica por el campo eléctrico multiplicado por la carga de prueba en la integral del trabajo. Y de este modo tenemos que el trabajo asociado en mover cargas desde el punto A al punto B de forma continua será la integral desde A hasta B de la carga de prueba por el campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de trayectoria. Y aquí tenemos una expresión bastante interesante. Podemos sacar fuera la carga Q sub 0 y de hecho podríamos dividir el trabajo asociado a mover carga desde el punto A al punto B. Podemos dividirlo entre la carga de prueba Q sub 0. Y eso será igual que el integral de A a B del vector campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de trayectoria. Recordemos que esa expresión de trabajo asociada a mover carga entre dos puntos del espacio, entre la carga de prueba que se mueve, la carga Q sub 0 en este caso, ya tiene una expresión. Tiene una expresión denominada diferencia de potencial. El cociente entre el trabajo en mover carga del punto A al punto B, entre el valor de dicha carga, me da la diferencia de potencial. Diferencia de potencial eléctrico. De modo que con esto tenemos que la diferencia de potencial, que será V sub A menos V sub A menos V sub B, será igual a la integral de A hasta B del campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de trayectoria vectorial. Y esta expresión también la podemos desarrollar. Podemos desarrollar como el integral de A hasta B y luego realizamos el producto escalar de los vectores, que será el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo que forman los vectores. Digamos que el vector campo eléctrico y el diferencial de trayectoria vectorial forman un vector phi, forman un ángulo phi. Entonces podemos expresarlo de esa forma. Una expresión que se usa mucho para obtener el potencial eléctrico
es el hecho de que la diferencia de potencial V sub A menos V sub B coincide con la integral, es decir, esta primera parte que tenemos. Esta parte que estamos señalando tiene mucho uso para calcular el potencial, para calcular la diferencia de potencial. De hecho, la diferencia de potencial V sub B menos V sub A sería el negativo de la integral de desde A hasta B de E punto de L. O podemos plantearlo también como la integral de B a A de E punto de L. Simplemente lo que hemos cambiado el orden de los límites de integración. Del cálculo integral es sabido que si multiplicamos por menos 1 una integral, podemos cambiarle el orden a los límites de integración y con ello no se altera el resultado.